¿Sabías que tu cuerpo, el de todos los animales y el de las plantas, están formados por estructuras llamadas tejidos? Hoy descubrirás qué son, qué significa cultivar un tejido y cómo se realiza este proceso. Bueno, un tejido es un conjunto de células especializadas que trabajan juntas para cumplir una función específica en un organismo. Ejemplo, los tejidos musculares ayudan a moverse, mientras que en las plantas los tejidos vasculares transportan agua y nutrientes. Pero todas estas, ¿qué es un cultivo de tejidos? Bueno, un cultivo de tejidos es una técnica de laboratorio que permite tomar una pequeña parte de un organismo, como un fragmento de una hoja, de un tallo, de una raíz, o en el caso de los animales, una sola célula, y hacerlo crecer en condiciones controladas. Este proceso se hace in vitro, en un laboratorio, y es básicamente clonar una célula para obtener tejidos o organismos completos. Incluso un dato curioso es que con esta técnica se pueden regenerar plantas a partir de una sola célula. Este proceso tiene varias etapas. Primero tenemos la selección del explanto, que básicamente se toma un fragmento de tejido de la planta o organismo. Como segunda parte tenemos una desinfección en la que se quitan las bacterias y los hongos. La tercera es que se siembra en medio de cultivo. O sea, esa pequeña muestra se coloca en un gel nutritivo con vitaminas, azúcares y hormonas. O dependiendo de qué tipo de cultivo es o qué célula están sembrando, se pueden poner otro tipo de proteínas. La cuarta parte es que se hace una incubación en condiciones controladas. En esta parte es cuando se revisa que esté creciendo de manera correcta y se regula la temperatura, la luz, el pH y la esterilidad. O sea, que no estén creciendo otro tipo de organismos. La quinta parte es la regeneración. Las células se dividen y forman callos o nuevas estructuras. Y la 6 es la aclimatación, cuando ya la planta o el organismo fue obtenido y se adaptan al ambiente natural. Es decir, hay un trasplante. En resumen, un tejido es un conjunto de células con la misma función y un cultivo de tejidos permite reproducir organismos en un laboratorio. Y este proceso se realiza de manera controlada y estéril y se asegura que haya un crecimiento celular. Ahora ya sabes que a partir de una sola célula se puede regenerar y multiplicar la vida. Para un cultivo de tejido animal, para esto pues empezamos con la extracción de una muestra pequeña de un tejido animal. Puede ser la muestra de una rana, de un pez, de un ratón. Se pueden usar tejidos epiteliales, musculares, nerviosos o de branquias. Una vez se tiene la muestra, lo que hacemos es una esterilización para evitar la contaminación. Después se cortan pequeños fragmentos y se colocan en un frasco con un medio nutritivo. Este medio nutritivo contiene sales, vitaminas, glucosa y cero fetal bovino. La muestra se mantiene en una incubadora a 37 grados, imitando pues condiciones del cuerpo. Las células se adhieren, se dividen y comienzan a formar tejido nuevo. Para saber si el cultivo pues está funcionando de forma correcta, lo que se hace es tomar una muestra y se prepara para el análisis al microscopio. Esto incluye varios pasos como la fijación, la inclusión en parafina y un corte en microtomo y tensión. Primero pues se fija la muestra al fórmula al 10% para conservar sus estructuras y luego se deshidrata el tejido con alcohol y se incluye en parafina y se hacen cortes muy delgados entre 5 y 10 micrómetros. Estos cortes se colocan en un portaobjeto y se tiñen y se observan con el microscopio. En algunos ejemplos son como en un cultivo de epitelio de rana, se usa hemotocilina y eosina. La hemotocilina se tiñe de violeta y los núcleos, mientras la eosina se da un tono como rosado al citoplasma. Eh, Esto permite ver si las células siguen formando en capas como la de la piel original. Si se cultivan en branquias de un pescado, se pueden aplicar azul de metileno que resalta los núcleos y nos ayuda a observar las regeneraciones celulares o también algunos daños que puedan haber en este. En el caso de un tejido muscular de un ratón, se pueden usar
una coloración para azúcares celulares que tienen una magenta, los carbohidratos de membranas musculares, permitiéndonos ver si las fibras se organizan de manera correcta. También vi otro ejemplo en donde nos mostraban donde trabajaban con un tejido intestinal de larvas de mariposa y se pueden utilizar una coloración tricrómica y que diferencia los tejidos musculares conectivos y los núcleos con colores en contraste. Y por último se observa todo bajo un microscopio óptico y generalmente se observan en aumentos de 100x y 400x y así se puede analizar si las células están sanas y si se están multiplicando y si el tejido se está cultivando de manera correcta. Cuando descubrieron esta técnica empezó a ser muy útil tanto para los tejidos animales como para los vegetales. En el caso de los vegetales empezó a ser muy útil para la industria de la medicina, la cosmética y la alimentación. ¿Por qué? Resulta que cuando hacemos crecer un explante, es decir, un pedacito de una planta, en un ambiente in vitro, es decir, controlado, podemos reducir el tiempo de crecimiento que va a tener esa planta y esto puede solucionar muchas veces el caso de alimentación en muchos países, debido a que ocupa muy poco espacio y además demora muy poco tiempo en crecer. Primero pasan por una fase que es la de brotes, que es un momento en el que la célula empieza a crecer muchísimos brotes y luego empieza por la parte de enraizamiento. Después de la parte de enraizamiento ya puede ser llevada esta planta a un cultivo de lombriz, ya sea a tierra, a arena, etc. ¿Qué utilidad realmente tiene este tipo de técnicas de los cultivos vegetales para nosotros? Pues resulta que se han salvado más de una planta que se encuentra en peligro de extinción debido a que, como ya lo estuvimos diciendo, nosotros somos capaces de controlar el ambiente en el que esta planta está creciendo. Por eso mismo podemos hacer que una planta que crezca en ambientes muy extremos, ya sea muy calientes o muy fríos o con pHs muy altos o muy bajos, podemos simularlo para que esta planta facilite su crecimiento y evitar una extinción de alguna planta. Otro que podemos hablar es solo en la industria de la cosmética y la medicina. En ambos casos se da que por la constante explotación de las plantas de aceites esenciales o plantas medicinales, nos estamos quedando sin la rápida producción de esos productos que nosotros usamos. Por eso mismo, como esto reduce el tiempo de crecimiento de estas plantas, ayuda mucho a este tipo de industrias. Uno de los ejemplos que no se puede quedar por fuera cuando hablamos sobre el cultivo de tejidos animal es la existencia de la carne sintética. ¿Por qué? Resulta que la industria de la ganadería es uno de los mayores contaminantes que tenemos en el mundo y es por eso que lograr la carne sintética ha sido uno de los mayores logros para los científicos para el cuidado del medio ambiente. La pregunta es ¿cómo se hace para crear la carne artificial? Lo que hacemos es coger una parte del tejido de un cerdo, extraemos las células madres y las hacemos crecer en una caja de Petri por medio de un cultivo in vitro. De aquí salen las fibras musculares. Estas fibras musculares se necesitan bastantes para crear solamente una lonja de tocino. ¿Cómo hacemos para conectarlas? Eso ya es una forma de ingeniería de tejidos en la que lo que hacen es coger una impresora y poder conectar todas esas fibras, lo que causa que muchas veces no se llegue a la textura deseada y por eso de pronto se ve muy extraña la carne sintética, aunque en realidad es la carne normal que nosotros consumimos. Una de las ventajas que esto tiene es que podemos reducir el maltrato animal, debido a que solamente con una extracción de una parte del tejido del cerdo podemos crear bastantes lonjas de tocino, a diferencia de que en la industria ganadería tienen que matar muchísimos animales para poder tener estas lonjas de tocino y poder consumirlas. Esta imagen que se puede ver acá es el pollo que ha sido industrializado, hecho con esta técnica que ha sido consumido sobre todo en el país de Estados Unidos desde el año 2022. Cuando hablamos de la microscopía óptica convencional y la microscopía óptica de alta resolución, tenemos que tener varias diferencias en cuenta. La principal es que la convencional tiene entre 5 a 8 micras de espesor, de grosor, lo que quiere decir que es bastante gruesa a diferencia de la que se utiliza en alta resolución, porque en alta resolución utilizamos tejidos de entre 0,5 a 1 micra, lo que es bastante delgado y lo que permite realmente el paso de la luz y que nos permite detallar las imágenes, los límites de cada una de las estructuras que estamos buscando, porque permite esa mejora en la longitud de onda de la luz, a diferencia de que en la convencional tienes un único punto de luz. Otra diferencia es que la matriz
Para realizar estos cortes, en la convencional estamos haciendo uso de una matriz blanda, mientras que en la de alta resolución utilizamos una matriz dura. Cuando hablamos de la microscopía óptica de alta resolución, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de varios fundamentos que se necesitan para poder hacer que esta funcione. La óptica. Hablemos sobre la óptica. La óptica es esa capacidad que tiene de coger la luz visible e iluminar la muestra para generar una imagen, lo que puede contribuir a la resolución y calidad de la imagen que se está viendo. La resolución es esa capacidad que tiene el microscopio para distinguir entre dos puntos muy cercanos, lo que puede definir la calidad de la imagen que estamos viendo. En el caso de la microscopía de alta resolución, quiere decir que estamos distinguiendo esos puntos que están muy cercanos y es la mínima distancia entre esos dos puntos. Resolución es la capacidad que tiene el microscopio para distinguir dos puntos lo más cercano posible y eso puede contribuir a la calidad de la imagen que se está observando para delimitar las estructuras y poderlas observar y estudiarlas de una mejor forma. En el caso de alta resolución quiere decir que estamos buscando la mínima distancia entre esos dos puntos. La difracción es el fenómeno por el que la luz atraviesa por una abertura o alrededor de un objeto, y esto puede limitar la resolución de la imagen que se está viendo. El contraste es la diferencia de intensidad entre distintas partes de la imagen. Un buen contraste significa que vamos a poder delimitar bien y vamos a detallar la estructura a estudiar. Hay distintos ejemplos de coloraciones que se pueden usar cuando estamos hablando de una microscopía óptica de alta resolución. Uno de esos es la hematoxilina. Usualmente se usa porque es un básico que va a teñir todos los ácidos y los tiñe de rosados y tonos azules. El otro ejemplo es la eosina. Es un ácido que tiñe básicos y los tiñe de color café y tonos de rojos. Y el general es una tinción de G, que es una tinción general que se utiliza para visualizar las diferentes estructuras de una célula. Usualmente tiñe los núcleos de marrón o negro, el citoplasma de rosa y el hueso y el colágeno de azul o verde. La histología ha utilizado tradicionalmente el microscopio de luz como un instrumento principal para observar células y tejidos. Este tipo de microscopios funciona como la luz visible y lentes que amplifican la imagen, permitiendo identificar unas estructuras básicas como el núcleo celular, la pared celular en plantas o la organización de un epitelio en animales. Sin embargo, el microscopio de luz tiene un límite de resolución de aproximadamente 200 nanómetros, lo que significa que no permite observar detalles más pequeños como los rizomos o la membrana interna de una mitocondria. Por esta razón, la tecnología ha evolucionado hacia microscopios más avanzados como un microscopio de fluorescencia que emplea colorantes llamados fluorocromos para resaltar partes específicas de las células como las fibras del citoesqueleto o los cloroplastos en las plantas. Otro avance es el microscopio confocal. Este permite obtener imágenes en tres dimensiones y con mayor nitidez, lo cual es muy útil para estudiar tejidos completos en capas. Finalmente, otro avance es el microscopio electrónico, que ofrece mayor resolución, logrando ver organelos internos como las crestas mitocondriales, el retículo endoplasmático o las vesículas sinápticas en una neurona. El microscopio de luz sigue siendo de parte fundamental para un estudio general de los tejidos, pero la evolución tecnológica ha permitido pasar de imágenes planas y limitadas en observaciones a mucho más detalladas y tridimensionales, ampliando un mejor conocimiento. En histología, además del microscopio, existen diferentes instrumentos que son fundamentales para preparar las muestras y poder estudiarlas correctamente. Uno de los más importantes es el micrótomo, un aparato que es diseñado para cortar tejidos en secciones extremadamente delgadas de apenas unos micrómetros de grosor. Gracias a estos cortes que son tan finos, la luz puede atravesar el tejido y es posible observar con más claridad sus estructuras al microscopio. Por ejemplo, con un micrótomo se puede preparar un corte de hígado y analizar la forma de los hepatocitos o realizar un corte de cebolla para identificar las fases de la mitosis.
Además de micrótomos, se utilizan diferentes instrumentos que pues apoyan este proceso. La centrífuga es otro ejemplo en donde su función es pues permite como separar los componentes celulares antes de procesar las muestras, y el baño de flotación ayuda a extender los cortes histológicos para montarlos en los portaobjetos sin que se rompan. El micrótomo es un instrumento pues representativo, ya que sin él pues no sería posible obtener los cortes tan finos, y pues con esto no se podrían observar a mayor detalle los tejidos que se requieren en el laboratorio. La inmunohistoquímica es una técnica que fundamenta en la reacción específica entre un antígeno y un anticuerpo. Los anticuerpos son moléculas capaces de reconocer y unirse únicamente a su antígeno correspondiente, lo que permite identificar proteínas concretas dentro de un tejido. Esta técnica, los anticuerpos se marcan con enzimas o con sustancias fluorescentes, y de esta manera, cuando se unen a su proteína objetivo, genera una señal visible bajo el microscopio, lo que nos indica exactamente dónde se encuentra esa molécula dentro de la célula o dentro del tejido. En el campo de la biología animal, esta técnica permite pues localizar proteínas en tejidos nerviosos, musculares o epiteliales, y así se estudia cómo se distribuyen y qué función cumplen pues en el organismo. Por ejemplo, se pueden usar para observar proteínas de un citoesqueleto o de una fibra muscular, o con receptores en neuronas. En biología vegetal, pues la inmunohistoquímica se utiliza también para identificar proteínas asociadas a procesos como la fotosíntesis, el transporte de nutrientes o el xilema o floema, la respuesta de defensa de las plantas frente a los patógenos. Y pues la inmunohistoquímica es una técnica que amplía el alcance de la histología, porque no solo muestra la estructura de un tejido, sino también las moléculas que participan en sus funciones, lo que resulta esencial pues para comprender a nivel celular y tisular. Bueno, respondiendo a las preguntas, ¿qué debemos saber acerca de los antígenos y los anticuerpos? Los antígenos son moléculas o estructuras normalmente presentes en la superficie de células o sustancias que el sistema inmune no reconoce como extrañas o como un peligro. Frente a ellos, el cuerpo produce anticuerpos, que son proteínas especializadas capaces de unirse de manera muy específica al antígeno, como si fueran una llave o como si fueran un tipo de cerradura. En histología y en esta práctica de inmunohistoquímica, esta interacción se utiliza como herramienta para marcar proteínas. O sea, los anticuerpos específicos se usan para marcar proteínas dentro de los tejidos, como por ejemplo el antiglutamato marca células que usan el glutamato como neurotransmisor. La segunda pregunta es, ¿qué son los controles negativos? Un control negativo es una muestra procesada en paralelo para la que no se le aplica el anticuerpo primario o se sustituye por una solución sin anticuerpo. Su función es comprobar que la tinción observada no se deba a reacciones inespecíficas o errores técnicos. O sea, básicamente es un control que se hace, o bueno, un control en paralelo o una muestra en paralelo en la cual se sustituye el anticuerpo por algo que no vaya a reaccionar o por una solución sin anticuerpo. Esto para que si aparece teñido significa que básicamente la reacción que estamos viendo no se debe al anticuerpo o no, realmente no estamos marcando lo que queremos marcar, simplemente un error o una unión no específica. ¿Qué ejemplo de aplicación de estas técnicas encuentra en histología? Bueno, un ejemplo que encontré es el uso de la inmunohistoquímica en el sistema nervioso. Básicamente podemos ver cómo mediante anticuerpos como anti-GABA o el antiglutamato que les estaba mencionando, se pueden identificar diferentes poblaciones de neuronas en cortes de tejido cerebral. Esto nos señala que la histología no solo